Puedes comenzar, José, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Daniel Amador. El día de hoy tengo el placer de presentarles este artículo que se titula A Program to Teach Programming, un programa que enseña a programar. Es un paper escrito por Robert Feinichel, Joseph Weizenbaum y Jerome Getzelson de la Universidad del Massachusetts Institute of Technology, del MIT. Fue publicado en 1969 y habla sobre la idea de ellos de la concepción de un sistema que permita enseñar lo que viene siendo cómo programar. Entonces, un poco de background acerca de este paper, y para ello quiero expresar o compartir con ustedes una pequeña oración o un párrafo que viene en el paper, y este dice acerca de cómo enseñar más bien a aprender a programar. Dice algo así: los programadores son un recurso nacional escaso. El problema es difícil porque la programación no se puede aprender de manera efectiva sin una práctica considerable. Entendamos que, para ubicarnos más o menos en el contexto del que se está redactando este paper, estamos en 1969, en el año en el cual apenas está adentrándose más en lo que viene siendo el desarrollo del lenguaje de programación. Tenemos que en 1964 recientemente se había desarrollado lo que se conoce como el lenguaje BASIC. En 1962 y se desarrolló lo que es el compilador Lisp, y también en 1962 se desarrolló lo que viene siendo el lenguaje conocido como COBOL y ALGOL. Y más atrás todavía, en 1954, se desarrolló el lenguaje Fortran. Digamos, estamos en una época en la que apenas se está estudiando lo que viene a conocerse como los lenguajes de programación base de muchos de los paradigmas que hoy ya conocemos. Entonces, esos recursos de programadores expertos que realmente se podían manejar o desenvolver de una manera muy desarrollada en estos lenguajes de programación, era un recurso muy costoso y no se podía permitir que esas grandes mentes que estaban trabajando en investigaciones sacaran de su tiempo para ir a impartir clases en las universidades. Entonces, aquí es donde se origina ese problema. Y para desarrollar más el tema, me gustaría compartir con ustedes unos puntos. Esos puntos son, primero que nada, vamos a abordar un poco más el problema que ellos querían trabajar y del cual abordaron en el paper. Después vamos a comentar un poco acerca de por qué y cómo se desarrolló el sistema que ellos estuvieron trabajando. Después de eso vamos a trabajar con la experiencia que tuvieron con los estudiantes a los cuales les brindaron ese sistema para que lo probaran, la evaluación que hicieron al realizar ese pequeño experimento con estudiantes del mismo MIT, y finalmente unas conclusiones acerca de todo lo que se trabajó en el paper. Primeramente, el problema de enseñar a programar. En 1967 y 1968, el instituto, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, abrió un curso que se llamaba Informática Elemental. Este curso, en ese año, superó los 950 estudiantes matriculados, lo cual hizo que se tuviera que solicitar a 12 profesores que se encargaran de esos 950 estudiantes. Esto produjo un gran gasto administrativo para poder pagarle a esos profesores, donde se gastaron alrededor de $53,000 de esa época, lo que viene siendo actualmente como unos $380,000, poco más. El tema es que además de esos profesores que se tuvieron que pagar para impartir este curso, se tuvo que pagar también el soporte de los equipos que estaban trabajando. En ese momento las computadoras eran computadoras que ocupaban grandes espacios, eran IBM 764, que funcionaban con teclados y unos monitores bastante grandes. Entonces se tenía que alquilar también el espacio y el mantenimiento de esos equipos. Otro tema importante es que en ese momento el lenguaje que se utilizaba para enseñar a programar era Fortran, y Fortran no fue diseñado como un lenguaje de enseñanza, sino que
este lenguaje realmente no facilitaba cómo una persona pudiera aprenderlo. Estaba desarrollado para que se pudieran hacer muchas cosas que se requerían, procedimientos, funciones y resolver muchos problemas, pero no era un lenguaje muy ameno para trabajar y enseñárselo a otra persona. Y de todos los lenguajes que mencioné antes, que ya se habían inventado o se estaban perfeccionando en esos años anteriores, ninguno fue diseñado para que yo pudiera enseñárselo a otro. Digamos, su curva de aprendizaje era realmente grande. Eso no favorecía que más personas aprendieran a programarlos. Entonces es así como se plantea desarrollar un sistema que permita hacer esa educación, ese proceso de aprendizaje más fácil. En ese momento, el MIT disponía de solo los sistemas de tiempo compartido compatible, que es lo que mencionaba anteriormente, las IBM 7064. Estas grandes computadoras estaban en la sede del MIT y se podían utilizar, tenía un tiempo disponible como de 112 horas a la semana. Entonces, los estudiantes iban y podían trabajar y desarrollar cosas, pero no todos tenían el conocimiento de cómo utilizarlas o cómo programarlas. Entonces, por eso era que se quería generar este sistema. Y lo que se pretendía era que con este nuevo sistema que ellos iban a generar para enseñar a programar, no solo se pretendiera a programar en un lenguaje, o sea, ellos no querían crear personas especialistas en Fortran o en COBOL, ellos querían crear personas que tuvieran pensamiento de desarrollo, que pudieran trabajar en cualquier lenguaje de programación una vez que aprendieran las cosas básicas y esenciales de lo que es la programación, o sea, como los conceptos básicos. Y el gran problema que tenían, como antes lo mencioné, es que no tenían un lenguaje en el cual enseñar. Entonces también tenían ese otro reto que afrontarse. Crear un lenguaje que tuviera las características necesarias para poder ser bueno a la hora de enseñanza. Entonces se consideró que para poder crear todo este sistema se tenía que tener ciertas características. Estas características eran que si un estudiante aprendía su lenguaje de programación, o sea, la lógica de programación que ellos iban a enseñar, debería después poder aprender a programar cualquier otro lenguaje. Básicamente, como funciona ahorita la carrera de Ingeniería en Computación del TEC, que no es una carrera especializada en desarrollo de software, sino que es una carrera que le enseña a uno las bases para que usted después pueda trabajar en diferentes áreas, porque usted ya tiene el conocimiento básico de cómo es la ciencia computacional. Entonces ellos querían formar como ese mismo criterio de conocimiento a nivel de programación, que si usted aprendía las bases de qué eran variables, cómo funcionaban las funciones y todo eso, después pudiera replicar todas esas cosas en los demás lenguajes de programación. Además, todas las ideas fundamentadas que ya tenían los otros lenguajes de programación no se podían editar. O sea que lo nuevo que yo iba a crear no podría sobreescribir lo que ya estaba. Y con esto me refiero a que si yo ya sabía que era una variable, que en este nuevo lenguaje de programación las variables tuvieran el mismo significado. Entonces tenía que mantenerse todas las jergas que ya se utilizaban en el mundo de la programación, como declarar una variable, crear una función, que son callbacks o returns, que son funciones recursivas y todas esas cosas. No se podía inventar algo para que se mantuviera como las bases de lo que ya estaba y así cuando se fuera a trabajar fuera más portable, digamos, el nivel de enseñanza que se puede hacer, o sea, que pudiera aplicarse en todos los otros lenguajes de programación. Y la idea principal o el foco que se tenía es que a la hora de enseñar, yo no fuera a enseñar cosas que realmente el estudiante no fuera a conocer, que esto fuera como un efecto bola de nieve, que yo le enseñara primero que es una declaración de variable y que si luego le voy a enseñar algo, ya se tengan las bases para que pueda comprender eso. No le voy a enseñar a un estudiante que es una subrutina sin antes de enseñarle qué es un return o qué es una función. Tendría que ser un conocimiento escalable, que la persona comprendiera los conceptos básicos y eso le abriera las puertas a que fuera a aprender más conceptos avanzados y que el sistema avanzara a la misma velocidad de aprendizaje que la persona que estaba intentando aprender a programar. Es así como nace la idea de Teach. Teach es el sistema que ellos desarrollaron y su objetivo era principalmente sentar las bases de lo que hoy estamos intentando hacer con las clases en línea. Muchas veces algunos de los cursos, por ejemplo, de las carreras de pregrado, se reciben de manera asíncrona. El profesor deja un montón de contenido y luego el estudiante lo ve
aplica los ejercicios y al final entrega algo que el profesor revisa y con eso se mide el progreso. Los cursos en línea que uno normalmente toma en Coursera, Udemy, Codecademy, funcionan bajo esta misma lógica, que el instructor no tenga que meter la mano directamente con el estudiante para enseñarle, sino que el estudiante pueda seguir un patrón de aprendizaje por sí mismo y así poder ir aprendiendo todos los conceptos, y eso hace que se reduzca un montón de costo a la hora de tener que poner a un profesor a dar clases directamente. El corazón de este sistema de Teach es un lenguaje que se llama UNCL. Básicamente tiene una forma muy similar a lo que es el pseudocódigo y tiene una sintaxis de declaración de variables que más adelante les voy a mostrar la imagen. Otro punto fuerte que ellos querían implementar en este sistema es que el estudiante pudiera agregar sus credenciales al sistema y a partir de ahí poder guardar su progreso. Y esto tiene un punto muy fuerte porque ellos pensaron que como las computadoras del MIT no podían ser personales, obviamente era una caja muy grande que se mantenía siempre en las instalaciones, cuando ellos terminaran de utilizarla para desarrollar su parte de aprendizaje y aprender a programar, si ellos querían desconectarse porque tenían que ir a clases o ya no estaba habilitada la opción de poder hacer las computadoras, pudieran guardar su progreso y continuar con él una vez que volvieran a tener la disponibilidad de usar las computadoras. Acá en estas dos imágenes podemos ver una comparación de HOS, que era otro lenguaje de programación que se utilizaba en la fecha, y el UNCL. A la derecha está el UNCL, que es una declaración muy a lo pseudocódigo, que es la base, digamos, de lo que querían ellos implementar para que las personas aprendieran a programar de manera general, de cómo funcionaban las funciones, de cómo se podía declarar variables, de cómo se hacía la recursividad y todo eso. Entonces, este era el objetivo de ellos y lo lograron implementar. Ahora vamos a ver un poco acerca de las características que describen cómo se implementó Teach en el MIT y de los resultados que se obtuvieron. Entonces, en 1967 se realizó una versión preliminar de un pequeño experimento tipo retroalimentación del sistema y se le aplicó a 12 estudiantes y profesores del MIT, y estos profesores eran estudiantes graduados o profesores directamente del MIT. En 1968 se realizó un nuevo experimento con las correcciones que ya se habían hecho en el sistema a partir de la retroalimentación que les habían dado en 1967 con el primer experimento, y este nuevo experimento contó con 40 estudiantes. Alrededor de un 50% eran estudiantes de nuevo ingreso del curso de informática elemental, y los otros fueron estudiantes que se tomaron de manera random. Podían ser estudiantes graduados, estudiantes de otras carreras y todo. Entonces trató de dársele como un poco de aleatoriedad al experimento. Lo que se creó fue un sistema que tenía 18 capítulos, cada uno con de 5 a 10 secciones, donde se explicaba la materia de programación, y el sistema iba sugiriendo problemas a desarrollar basados en el nivel de desarrollo que tenía la persona en el sistema, o sea, el desempeño que estaba realizando. Si la persona aprendía bastante rápido, desarrollaba las tareas rápido, entonces, y avanzaba, digamos, en el contenido, se le iban dando y dando más temas para resolver o problemas para resolver de acuerdo a su nivel de conocimiento. Luego cuando ya se implementó este estudio de campo, lo que se hizo fue entregarles a todos los estudiantes un folleto inicial con muchas indicaciones de cómo podían acceder a una de las computadoras del MIT, cómo podían conectar esa computadora al sistema Teach para poder entrar, y se les daban las indicaciones generales. El contacto que los estudiantes tenían con los profesores era súper limitado, solamente tenían un buzón de preguntas y respuestas, digamos, un buzón de correo electrónico donde podían hacerle consultas al profesor si no entendían algo concreto, y cada vez que el estudiante avanzaba a un nivel superior o a una etapa avanzada del curso, se le volvía a entregar otro folleto con nuevas indicaciones de qué cosas tenía que resolver, y así se iba sobrellevando el curso. ¿Qué tenemos o qué podemos aprender de este experimento? Bueno, primero que nada, se cumplió con el objetivo de diseñar el sistema. El sistema se creó, se implementó y se puso a prueba.
Las pruebas para determinar la eficacia del método de enseñanza no pudieron llevarse a cabo completamente porque la muestra era muy pequeña. Solo se tenían 40 personas de 950 y con esa cantidad de personas no podíamos determinar si este nuevo método de enseñanza virtual, sin un profesor directamente a cargo, generaba buenos resultados. Y lo que sí se pudo obtener fueron como las opiniones de los estudiantes con respecto a cómo se desarrolló el contenido de este curso y cómo vieron o apreciaron ellos ese método de enseñanza. De estas entrevistas se obtuvieron respuestas muy positivas. Un estudiante en la Navidad de ese mismo año se puso a desarrollar una aplicación en Fortran y sacó una aplicación muy útil que después se describe que fue mucho gracias a que con ese método de enseñanza pudo aprender sobre desarrollo de programación y con eso después no le costó tanto comenzar a programar en un lenguaje en serio. Entonces, el método de enseñanza realmente sí aportaba muchas cosas útiles a nivel de aprendizaje, pero no se pudo determinar si era realmente mejor que el método de clases presenciales por el hecho de que la cantidad de muestra era muy pequeña. Como lo mencionaba, a pesar de los comentarios favorables, no se pudo dar un valor de eficacia al tamaño, debido al tamaño de la muestra. Gracias al UNSL se logró alcanzar el objetivo de enseñar la programación lógica más allá de un solo lenguaje. O sea, ellos pudieron enseñar las bases precedentes de lo que se tiene como programación y así poder hacer que esos estudiantes, esos 40 estudiantes, pudieran después desarrollarse en otros lenguajes de programación. Y hablando de las mejoras que ellos proponen para ese sistema, como una conclusión, es que el sistema en sí está bastante completo, pero más allá de cómo nosotros apreciamos lo que es la enseñanza, cuando nosotros estamos de manera presencial y cometemos algún error, el profesor puede revisar y decirnos que tenemos cosas en las que podemos mejorar tanto semánticamente como gramaticalmente a nivel de programación. Entonces, son cosas que no detecta este sistema TICS y que se podría mejorar a nivel futuro. Que este sistema pueda reconocer cuando una persona coloca de manera incorrecta ciertos caracteres o ciertas instrucciones y que le sugiera que eso va a generar un error, porque el nivel de libertad que se le da a un estudiante en cuanto a programación puede llegar a afectar el rendimiento de la computadora, o al menos en ese momento era de esa manera, por el equipo que se estaba utilizando. Entonces, si el sistema pudiera detectar cuando la persona está redactando su código, resolviendo sus ejercicios, que lo que él está escribiendo va a generar un error, entonces podría facilitar más el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Eso es básicamente en lo que consistía este paper. Es un paper bastante viejo que habla sobre lo que se supone que es como los precedentes de lo que hoy se conoce como cursos virtuales y clases en línea. Y es muy interesante ver cómo desarrollaron algo que hoy se utiliza para enseñar y que también forma parte de las bases de la enseñanza de programación y de la carrera de computación, que es lo del pseudocódigo y que después se va a implementar de una manera diferente como los diagramas de. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Muchísimas gracias, José. Vamos a ver. En cuanto a experimento con lo que vimos hoy, ¿cómo le tienes observaciones? ¿Qué críticas le tendrías? Sí, con respecto a los experimentos, antes lo mencioné, primero que nada, la muestra es muy importante. Si nosotros vamos a crear un sistema para enseñar a programar, hay que tener muy en cuenta que hay ciertas cosas que deberíamos considerar. Por ejemplo, primero que nada, si la persona tiene unos conocimientos básicos de programación. Pasa mucho que a veces los libros de programación van orientados a personas que ya tienen conocimiento, o a veces tiene que sacar otras ediciones especiales para personas que no son totalmente afines a la carrera de computación, pero que quieren adentrarse
a la programación. Son libros como con lenguaje más entendible y más sencillo y menos técnico. Entonces, esa es una cosa. Si nosotros vamos a poner a probar a personas, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias, un programa de aprender a programar, tenemos que considerar que también tenemos que meter personas que no tienen conocimientos en programación para ver si el sistema realmente funciona a nivel de enseñanza, si es fácil de entender, si la interfaz y todo es amigable. Eso como primer punto. El segundo, la cantidad de personas tomadas en cuenta. Algo que pasa cuando se enseña experimentos es que tiene que ser muy aleatoria las muestras. No puede ser como que yo vaya a preguntar a las personas de Cartago qué piensan de si Cartago va a ganar la final. Obviamente todos van a contestar, o la gran mayoría van a contestar que sí, porque son de Cartago. Debería tratar de aleatorizar a las personas que le pregunten y no solo preguntarle a las personas de Cartago, sino como a varias personas de todo el país. Entonces ahí también tendría que ser una muestra más grande para que la cantidad de opiniones sea realmente, tenga una correlación, o sea, equivalente y me permita generar mejores resultados. Ahí hay un punto interesante que, por ejemplo, cuando yo ese paper lo seleccioné para contrastar el que veremos la semana que viene cuando se evaluó el efecto de la realimentación de oír la nota correcta cuando se aprende piano. Y es, por ejemplo, de las experiencias que recabaron, sí, a la gente le gustó, parece ser efectivo, pero en cuanto a grupo de control, grupo experimental, con lo que vimos hoy, ¿cómo viste la aplicación de esos conceptos? Digamos que solamente se les dio el folleto a esas personas y se les dejó que fueran a aprender. Supongo que ellos no tuvieron como esa segmentación de un grupo que a los que monitorizaban, digamos, y un grupo a los que dejaban un poco más libres para después contrastar si realmente tenían como el mismo nivel de aprendizaje o aprendían bien. Porque recuerdo que había uno al que dejaron, uno de los estudiantes que dejaron completamente con libertad y él se acabó todo el contenido súper rápido y no vieron manera de limitarle como la cantidad de horas para que él trabajara con la computadora. O habían otros que más bien duraban demasiado y consumían todas las horas de computación y no podían las otras personas trabajar en la computadora. Entonces también es como que ellos no tuvieron esa segmentación para controlar cómo se iban a realizar las pruebas y al final tal vez a las personas que le preguntaron fueron a las únicas que les pareció atractivo y no como esa comparación o contestación realmente de opiniones para después tener como claro si había funcionado o no. Sí, eso es en particular lo que quería explorar. Digamos, y se vale, ustedes llegarán a ver, pues, publicaciones científicas que presentan resultados previos, pero si efectivamente, como en el caso de este software, se quiere demostrar de que ayuda a enseñar programación, hay que hacer un experimento controlado, que en este caso, pues es anecdótico. La gente, comentan de que la gente sí, muy feliz, pero sí faltó por ahí. Ya lo contrastaremos con el que viene la semana que viene. También otra forma de contrastarlo, profe, ahora que usted lo menciona, podría ser, digamos, iniciar el experimento en paralelo con un curso presencial y ver al final si la persona que estaba en el experimento de clases virtuales, entre comillas, pudo, digamos, aprender o tiene el mismo nivel de conocimiento que la persona que aprendió de manera presencial, porque eso daría como si es más fácil o más rápido el aprendizaje de manera virtual, o también se puede medir, digamos, como si la presencialidad o escuchar directamente al profesor influye más que tener que leer, porque las personas tienen diferentes modos de aprendizaje. Algunos prefieren escuchar que leer y eso contrasta mucho también los resultados del experimento y puede arrojar, digamos, si usted solo le pregunta a una persona, puede arrojar que esa persona que es mala leyendo fue a recibir el curso virtual y no aprendió nada porque realmente no es la forma en la que él aprende mejor. Ujú. Muchas gracias, José. Con gusto, profe. Voy a liberar la pantalla. Perfecto.